Bienvenidos a la Corporación Internacional Estados Unidos, Centro de Capacitación Internacional de Calidad. Me complace enormemente darles la más cordial bienvenida. En este espacio, no solo construimos conocimiento, sino que también cultivamos sueños, aspiraciones y oportunidades. En esta oportunidad exploraremos cómo fue la alimentación en la pobreza en la época victoriana. En los exuberantes relatos de la época victoriana, resplandecen imágenes de opulencia y prosperidad, pero entre los pliegues de esos vestidos de época, se esconden las sombras de la desnutrición y el hambre. En este periodo de gran avance industrial y expansión imperial, una parte significativa de la población enfrentaba una lucha diaria por conseguir un plato de comida. A través de una mirada detallada y conmovedora, exploraremos la cruda realidad de la alimentación en la pobreza victoriana y cómo ésta arrojó una sombra oscura sobre una era de aparente grandeza. En primer lugar, es crucial comprender que la alimentación en la era victoriana estaba estrechamente ligada a la clase social. Mientras que los estratos más altos de la sociedad disfrutaban de banquetes lujosos y una variedad exquisita de manjares, las clases trabajadoras y los pobres luchaban por conseguir alimentos básicos para sobrevivir. La comida era vista no solo como una necesidad física, sino también como un marcador de estatus social, profundizando las divisiones entre ricos y pobres. Uno de los aspectos más desgarradores de la alimentación en la pobreza victoriana fue el impacto devastador que tuvo en los niños. Muchos pequeños, víctimas inocentes de la pobreza, sufrían de desnutrición crónica debido a la falta de acceso a una alimentación adecuada. La malnutrición no solo afectaba su crecimiento físico, sino también su desarrollo cognitivo y emocional, perpetuando un ciclo intergeneracional de pobreza y desigualdad. Además, las condiciones de vida insalubres y superpobladas en los barrios marginales exacerbaban aún más el problema de la alimentación en la pobreza. La falta de saneamiento adecuado y la escasez de recursos básicos como el agua potable contribuían a la propagación de enfermedades relacionadas con la nutrición deficiente, debilitando aún más a una población ya vulnerable. Es importante destacar que la falta de regulaciones y políticas gubernamentales efectivas para abordar la pobreza y la alimentación contribuyó significativamente a la perpetuación de esta crisis. Aunque hubo esfuerzos individuales y de organizaciones caritativas para aliviar el sufrimiento de los pobres, estos a menudo resultaron insuficientes frente a la magnitud del problema. Sin embargo, en medio de estas sombrías realidades, también surgieron voces valientes que lucharon por el cambio y la reforma. Los movimientos sociales y los activistas, conscientes de la injusticia de la desigualdad alimentaria, abogaron por políticas públicas que garantizaran el acceso equitativo a la comida y promovieran la conciencia sobre los derechos básicos de alimentación. Aunque la época victoriana ha quedado atrás en el tiempo, sus lecciones sobre la importancia de abordar la alimentación en la pobreza resuenan poderosamente en el mundo contemporáneo. En un momento en el que millones de personas en todo el mundo siguen luchando contra el hambre y la desnutrición, es imperativo que recordemos las lecciones del pasado y trabajemos juntos para construir un futuro donde la comida sea un derecho humano fundamental, no un privilegio reservado para unos pocos afortunados. En el vasto lienzo histórico que es la época victoriana, se pintan muchas escenas de esplendor y grandeza, pero entre los pliegues de ese tapiz de opulencia se esconde una realidad desgarradora: la lucha por la supervivencia alimentaria entre los más pobres de la sociedad. A través de 7 relatos que penetran en las profundidades de la miseria y la desesperación, se revela la dura verdad de cómo el hambre y la escasez de alimentos marcaban las vidas de quienes vivían en la pobreza durante esta era. El primer relato nos sumerge en los callejones sombríos de Londres, donde una madre lucha por alimentar a sus hijos con las migajas que puede encontrar. Sus manos temblorosas y su rostro demacrado son un testimonio silencioso de la agonía de la hambruna y la impotencia ante la incapacidad de proporcionar lo más básico para sus seres queridos. En el segundo relato, conocemos a un niño huérfano que busca desesperadamente un pedazo de pan para calmar el vacío en su estómago.
Sus ojos suplicantes reflejan la crueldad de una sociedad que permite que los más vulnerables padezcan hambre mientras los banquetes abundan en las mesas de los ricos. El tercer relato nos lleva a los campos rurales, donde los trabajadores agrícolas luchan contra la malnutrición debido a la escasez de alimentos y las duras condiciones de trabajo. Sus cuerpos agotados y sus rostros demacrados son el resultado de una vida marcada por la privación y la explotación. En el cuarto relato, conocemos a una anciana que sobrevive con una dieta escasa y monótona, incapaz de permitirse el lujo de una comida nutritiva. Su historia es la de miles de personas mayores que, después de una vida de trabajo duro, se ven obligadas a enfrentarse a la indignidad de la pobreza alimentaria en sus años dorados. El quinto relato nos presenta a un padre de familia que lucha por alimentar a sus hijos después de perder su empleo en una fábrica cerrada. Su desesperación lo lleva a cometer actos desesperados para poner comida en la mesa, enfrentándose al dilema moral de robar o ver a sus seres queridos pasar hambre. En el sexto relato, conocemos a una joven viuda cuya única fuente de alimento es la caridad de extraños compasivos. Su historia es un recordatorio angustiante de cómo la viudez y la pobreza se entrelazaban para dejar a las mujeres indefensas y dependientes de la buena voluntad de otros. Finalmente, el séptimo relato nos lleva al corazón de los barrios marginales, donde las familias luchan por sobrevivir con una dieta escasa y desequilibrada. Sus cuerpos raquíticos y sus rostros hambrientos son un símbolo de la injusticia de un sistema que deja atrás a los más necesitados. Estos 7 relatos son más que meras anécdotas del pasado, son un llamado de atención sobre la persistencia de la pobreza alimentaria en el mundo contemporáneo. Nos recuerdan que, incluso en una era de progreso y abundancia, millones de personas siguen luchando contra el hambre y la malnutrición. Es nuestra responsabilidad moral enfrentar este desafío con determinación y empatía, garantizando que todos tengan acceso a una alimentación adecuada y nutritiva, independientemente de su situación económica. Gracias. Contáctanos. Ofrecemos especializaciones, certificados de capacitación de alta calidad en todas las áreas, como gestión pública, administración, derecho, contabilidad, computación, en el área de docencia superior y sus 3 niveles, en el área de enfermería y obstetricia, en el área de ingeniería y otros. Modalidad 100% virtual sincrónico y asincrónico y, con certificado de 300 horas académicas a más. Muchas gracias.